Muy buenas noches, amados estudiantes. Vamos a empezar esta clase siguiendo con la temática que habíamos estado trabajando o conversando la semana pasada. Porque el día de ayer estuvimos repletos de tema enfocado al cuerpo de conocimiento de la ingeniería de sistemas. Y ratificando que el día domingo, vamos a hacer una clase adicional a las 9:30 para también darle oportunidad al grupo, a los estudiantes que pertenecen al grupo 7, 8 y 9 en exponer sus temas del cuerpo conocido. 9:30, domingo 9:30. Muy bien. Por este mismo link, en la misma, el mismo site. Entonces, la semana pasada hemos estado hablando sobre, hemos llegado al punto de haber mencionado cuáles son los aspectos, las consideraciones, los conceptos, los instrumentos, los métodos, en fin, el marco general, lo que va a desbordar todo ese aporte que se producía por, digamos, la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, con la teoría de sistema, la ingeniería de sistema, la cibernética y posteriormente con el pensamiento de sistemas. Esto cómo va a producir un efecto que no se marca en una distinción particular de una corriente, sino la vamos a identificar posteriormente, porque esta va a introducirse en los diferentes autores y literatura que se van a publicar para el tema de la gestión organizacional, para la gestión de negocio. Muy bien. Y que va a dar cuenta de una nueva manera de entender la realidad, que transforma los principios del pensamiento clásico profundamente, que son positivistas, mecanicistas y profundamente fisicalistas, ¿no? Son una manera de ver la realidad que se va a transformar progresivamente a un entendimiento desde el punto de vista de sistemas que no dura hasta el día de hoy. Bueno, ¿cuál es la implicancia pues, de los aportes de la teoría de sistemas? Es que todo entendimiento de un fenómeno determinado dentro de la organización parte del entendimiento también que es rector para saber qué se da en el comportamiento de la organización o de cualquier fenómeno, el propósito que éste tiene. También el hecho de que todos los aspectos, todos los componentes de un sistema miran una finalidad determinada y también apuntan en conjunto a objetivos que pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Otra implicancia de la teoría general de sistemas es esta manera de entender integradamente el enfoque de sistemas, la perspectiva, el concepto de totalidad, la búsqueda de mirar en forma total. Y esto viene de una discusión que proviene de la más profunda discusión que se da en la ciencia, entre los científicos, que resuelve el tema del entendimiento real o adecuado de la realidad. El entendimiento analítico o el entendimiento holístico, el entendimiento completo. Y está resuelto, ¿no? Von Neumann es el que plantea esa complementariedad de entendimiento, pero en la búsqueda de una visión más clara de esa realidad desde el camino del entendimiento total, completo, ¿no? ¿Qué nos deja también? Es que la realidad organizacional, la organización o cualquier otro sistema, se va a articular, la organización se va a articular, se va a constituir, se va a arquitecturar, si la palabra cabe, en función del propósito que tiene en su desenvolvimiento del entorno donde pertenece, ¿no? La interacción juega un rol con el entorno, juega un rol ahora importante en el entendimiento de la organización, porque el principal propósito es justamente lograr
un efecto persuasivo, disuasivo en ese entorno en la búsqueda de colocar lo que ofrece, su valor, lo que le daba, lo que produce como valor. Además, se va a introducir en los diferentes entendimientos del fenómeno organizacional esas propiedades que nacen de la perspectiva organicista, del enfoque en sistemas, de la teoría de sistemas. Es decir, la organización tiene inteligencia, desarrolla inteligencia, ¿no? Forma parte de los organismos vivos, pero que se traslada desde una perspectiva de complejidad biológica. La organización como complejidad biológica tiene entendimiento, tiene estrategia, tiene una forma de razonar al futuro. Entonces, son propiedades que provienen del estudio del desarrollo del entendimiento organicista que plantea la teoría de sistemas. También se entiende ahora la organización no desde el punto de vista de sus funciones, de sus propias características internas, sino como un fenómeno que tiene una relación con el mundo, con la cultura, de manera más abierta, con la competencia, con los proveedores, con los clientes, etc. Hay un entendimiento y se deduce propiedades a partir de esa perspectiva abierta, ¿no? De sistema abierto. Los aspectos que se van a considerar de una manera clara es que los sistemas existen dentro de sistemas. Un sistema organizacional posee sistemas y pertenece a un sistema determinado. Todos los sistemas son abiertos. No existe sistema cerrado. Es una presunción teórica inadecuada. Las capacidades y las características de un sistema dependen de su estructura, como hemos mencionado, y la estructura de su entorno. Es decir, si algo tiene característica la organización, no es por algún aspecto de ella, sino la manera como se ha estructurado la organización. En eso podemos calificar sus capacidades, sus habilidades, sus competencias como característica y capacidad, pero que dependen de cómo la organización se ha arquitecturado. Y luego también el enfoque de sistemas nos deja una serie de aspectos y consideraciones necesarias en el buen entendimiento de la organización. Por ejemplo, el comportamiento simoidal en su proceso de desarrollo o crecimiento organizacional. La organización tiene una tipología de desarrollo, de crecimiento, una tipología. Es tipológicamente simoidal, o sea, empieza con cierta cadencia, se establece, y una vez que se establece logra avanzar en el mercado, en los clientes, crece cada vez con mayor ritmo y llega un momento en el cual ese ritmo se vuelve muy, ¿cómo se dice? Tiene una pendiente alta de crecimiento, pero luego se va conteniendo cuando ya llega a un estado de madurez la organización, el negocio, hasta estabilizarse. Hay un nivel de estabilización y en esa condición llega la proximidad del decaimiento, ¿no? De la saturación o el decaimiento en el quehacer organizacional. Ese concepto de desarrollo, crecimiento, proviene del entendimiento del comportamiento biológico o del comportamiento de un sistema biológico. Complejidad. Ahora, la organización ya no se ve así, de manera, o sea, no se resuelve los temas de la organización mirando un solo aspecto de ella, que los científicos organizacionales clásicos querían hacer, centrarse en un aspecto de ella, ¿no? Ahora sí miran como un complejo, con diferentes aspectos y consideraciones relacionados que producen una forma de actuar y una calificación en esa actuación, ¿no? Otra cosa es la interdependencia. No hay independencia. Todos estamos interdependientes y el mercado no tiene forma de generar esfuerzos independientes o acciones independientes. Desde que siempre hay con quién competir,
siempre hay a quien persuadir, cómo retener, hay siempre una consideración de interdependencia. Además, algunos autores han considerado que es muy importante considerar esa interdependencia respecto al entorno socioeconómico que tiene la organización, que es digamos, una consideración sumamente básica y elemental, digamos, para el ver qué hacer con la organización. Otro aspecto que también queda es el concepto cibernético de la viabilidad. ¿Qué cosa es ser viable desde el punto de vista cibernético? No se olviden que el modelo cibernético organizacional es el modelo del sistema viable. Y viable significa de buen pronóstico, o sea, de buena posibilidad futura. Viable, es posible que esto siga con éxito y con eficacia en el futuro. Viable. Está el concepto de integración, es decir, todo aquello que la organización hace contribuye a un propósito común. Y ese propósito común, los instrumentos comunes que se utilizan, integra la organización, como el sistema de información, por ejemplo, ¿no? Debe ser un instrumento de integración, porque es un solo sistema de información. Acá hay un asunto que va a venir en la pregunta del examen posiblemente, y es que ¿qué permite, cuál es el instrumento que me da cuenta de un aspecto fundamental en la integración de una organización? Y son varias cosas, ¿no? En realidad son varios aspectos, digamos, ¿no? Una es la articulación de los procesos, ¿no? Es un aspecto. Pero otro aspecto bien mencionado y requerido por mucha gente es el tema del tratamiento de los datos o de la información. Es decir, yo si tengo un sistema de información, yo tengo una sola manera de entender la organización desde el punto de vista del registro de lo que sucede en la realidad, que es el dato, ¿no? Por lo tanto, ese es un aspecto también fundamental en el entendimiento de la organización integrada. Otro aspecto, digamos, también característico de la organización desde el punto de vista de sistemas es la importancia de la heterogeneidad, la importancia de lo heterogéneo, de la diversidad, de la diferencia, de la diferente manera de entender con ello las cosas. Y esto en contraste de una corriente muy fuerte, especialmente americana, de una época, que proviene también de sectores racistas, tanto alemanes como ingleses, pero que se inserta en el rendimiento americano, de pensar que una organización funciona mejor basado en el concepto de unidades homogéneas. Unidades homogéneas. Es que tiene un fuerte impacto en un momento determinado. Todos deben ser blanquitos, altitos, de una forma uniforme de vestir, que se muestren como unidades homogéneas. De igual manera, la composición, digamos, de la articulación organizacional en sus diferentes facetas o también sus diferentes unidades operacionales, tiene que tener la misma imagen, en fin, homogeneidad, todo lo que sea posible. Y esto se asocia al deseo primigenio de establecer estándares, ¿no? O sea, cosas que sean homogéneas. Bueno, ese es un aspecto que también se contradice desde la perspectiva del sistema. La heterogeneidad es algo que te da mayor posibilidad a una mejor manera de encontrar soluciones, de encontrar formas de actuación mejor, ¿no? Y otro aspecto importante es la homeostasis.
que es un concepto que no circula desde el punto de vista del término en la organización, sino yo lo he puesto a fin de referir, ¿no?, a la búsqueda de estabilidad, pero y a la vez del cambio, de cambio y estabilidad. Procurar la transformación, la mejora, ¿no?, la innovación, hacer cambios, que debe armonizarse con estados estables, es decir, con garantizar la predictibilidad en el comportamiento organizacional, homeostasis. El funcionamiento homeostático de la organización es una cuestión absolutamente importante. Perdón un segundito. Un segundito. Ya, disculpe. Muy bien, entonces, estos aspectos quedan pues desde la perspectiva de lo que ha de suceder en estos cambios y enriquecimiento del enfoque organizacional, producto de todo este oleaje que proviene de diferentes ámbitos que aportan a un mejor entendimiento de la organización. Muy bien, perdón, ahí está, un segundito. Ya.
Muy bien. El despliegue y el desarrollo de las ideas de sistemas, yo repito, se va a dar de una manera bastante implícita en las diferentes aportes que se van a producir a lo largo de mucho tiempo, digamos, ¿no? Y va a continuar, ¿no? Va a continuar hasta hoy. Perdón un segundito. Tan, tan, tan. Bien, entonces, este proceso de desarrollo se va a dar de manera amplia, principalmente en las instancias más caracterizadas del el campo de desarrollo del conocimiento en el tema organizacional. Sin embargo, a nivel ya de la práctica empresarial, los gestores empresariales van a tener perspectivas propias, perspectivas que se recogen de estas corrientes, de las fuentes ilustradas en el campo del conocimiento organizacional. Y es bien interesante que en los años ya 70 y que va a tener mayor relevancia durante los años 90, este, esta, esta forma de entender la organización que se le va a llamar enfoque situacional. Enfoque situacional. Esta denominación se la van a poner los amigos, los simpatizantes de esta manera de actuar en las organizaciones o de las organizaciones, de los gerentes organizacionales, ¿no? Ahora, se va a dar porque también se produce una situación global, mundial, de un flujo de ideas que van a aparecer en medio de un proceso evolutivo ideológico o de entendimiento de las cosas, ¿ya? Es que hasta los 70 hay una fuerte búsqueda del ser humano, en la humanidad, de aferrarse o de digamos, cogerse de un marco de ideas, de un enfoque ideológico, de un enfoque de entendimiento, de una perspectiva determinada. Ahí es donde aflora pues diferentes corrientes, el existencialismo, aflora pues el marxismo, la corriente del comportamiento, el liberalismo. Surgen pues diferentes corrientes ideológicas fuertes que van a impregnar la manera de entender. Y viene también el enfoque de sistemas, ¿no? Que es un entendimiento también que va a abrigar, van a acoger muchos científicos en varios campos, ¿no? Pero acá aparece algo, parece una crisis, el crisis ideológico. Se derrumba, se cae esa división que hay en el mundo sobre las ideas del pensamiento marxista o socialista o comunista, como quieran, y también de las ideas capitalistas o liberales, ¿no? Esa diferenciación se va quebrando, sobre todo en el mundo oriental. Entonces va perdiendo también vigencia o, ¿cómo se dice?, autoridad. La gente que va a dirigir organizaciones, va a dirigir los países, los gobiernos locales, nacionales, que tienen ideas determinadas, construidas, arquitecturas ideológicas, pero que en el desarrollo, en sus propuestas concretas, no tienen el resultado que ha generado o sea, que se ha creado cuando lanzan su perspectiva de las cosas
generando una gran decepción hacia la gente. Se cae esa idea de que las propuestas ideológicas, políticas, de la manera de pensar de una u otra manera, es la que está llevando a un buen término. Entonces viene el fracaso y el desprestigio ideológico. El mundo de las ideologías se empieza a desquebrajar totalmente. Entonces hay todo un tema de pesimismo y de liberarse poco a poco, de acoger una línea ideológica para orientar lo que uno hace hacia esa perspectiva. Se va perdiendo, se va alejando. Y empieza a aparecer la idea de que lo mejor es hacer lo que nos da, digamos, un resultado, nos da éxito, nos da beneficio, ¿no? Hay que hacer lo que la circunstancia no nos ofrece para poder obtener un buen resultado o éxito. Entonces, los años, fines de los 70 sobre todo, ¿no? Los 80 y 90, está impregnado por una idea del citismo práctico, o sea, pragmático. El pragmatismo se vuelve algo muy importante y vigente. Así que importa las ideas. Lo que importa es hacer la cosa para lograr el resultado que se quiere. ¿Cómo lo hago? ¿Desde qué base de entendimiento lo hago? No importa, porque ya fracasó esa forma de hacer las cosas. Eso es lo que sucede. Es el contexto. El representante, no, pero además viene toda una búsqueda de desideologizar los países del tercer mundo, que viene como una estrategia de los países más desarrollados, especialmente Estados Unidos, que trata de que los países del tercer mundo vayan dejando ideologías radicales y revolucionarias, vayan dejando y hacen programas. Y la Alianza para el Progreso es uno de los programas más ambiciosos de los Estados Unidos para hacer que la gente piense que lo que tiene que esperar, la gente pobre, lo que tiene que esperar es ayuda, asistencia de los países desarrollados y no de querer transformar sus estructuras económicas y sociales. Eso resulta incómodo para los intereses que se tiene extendido en el mundo de los países capitalistas. Que la gente se levante en revolución, inestabilice las condiciones políticas, eso no les conviene porque sus inversiones entran en riesgo, ¿no? Y entonces hay toda una búsqueda de desprestigiar las propuestas ideológicas que van en ese sentido y también de dar asistencia, ¿no? Por eso y se arma programas de asistencia social para que la gente pobre tenga, se sienta contenta recibiendo cosas que le permiten comer, sobrevivir, en fin, ¿no? Y no estén pensando en hacer una revolución. Esto es un tema, hay toda una estrategia en el mundo, ojo. Eso hace también de que los países como el nuestro se coma el cuento de que en vano los países subdesarrollados se abocan a formar estudiantes para la investigación, que en vano investigan porque no tienen plata para poder aprovechar esas investigaciones. Además no tienen recursos para hacerlas, menos para aprovecharlas. Entonces lo que deben hacer los países subdesarrollados es enfatizar en la formación técnica, tecnificar la formación para que las personas tengan que trabajar, puedan hacer cosas que en el mundo subdesarrollado les va a dar empleo, les va a dar trabajo, cosas técnicas. Pero pensar digamos, en cosas nuevas, en investigar en la ciencia es perder el tiempo, ¿no? Porque no te va a dar empleo en países como el nuestro. Todo ese cuento se come, incluso la Universidad de Ingeniería, nuestra universidad, se va a constituir con mucho orgullo en ser una universidad tecnológica. De ser una universidad científica, hay gente que se siente orgullosa
de haber convertido la universidad en una universidad técnica, ¿no? Si bien hay en Estados Unidos hay universidades que se llaman tecnológicas, son más universidades científicas, pero esa denominación de tecnológico es porque son universidades que producen instrumentos, ¿no? Elementos tecnológicos, pero no es porque se dedican solamente al estudio de aspectos técnicos. Sin embargo, en el Perú sucede eso. Entonces la UNI, siendo una universidad que entrega un certificado, un bachillerato, un licenciamiento en ciencias, ustedes saben que el título que te dan en la UNI no ha cambiado, es un título en ciencias. ¿Por qué? Porque es una universidad científica, de origen científica. Sin embargo, a partir de los años 70, 80, mucha gente acá se traga ese cuento de que eso es una pérdida de tiempo y que más bien las universidades deben ser más tecnológicas o técnicas, ¿no? Y los años 90, uno cogía a cualquier estudiante de la facultad de sistemas y lo único que sabía era utilizar ciertas herramientas técnicas, lenguaje de programación, ciertos sistemas operativos, y con eso estaba feliz, porque podía conseguir empleo. Entonces se saca los contenidos de educación científica, se elimina, se va eliminando progresivamente, se reduce la formación, como ahora quiere el tercio, ¿no? Que se saque el conocimiento en conocimiento psicológico del comportamiento humano, en la biología, que son bases de conocimiento científico en el ámbito humano y biológico. ¿Por qué? Porque más importante es aprender un lenguaje de programación, ¿no? Saber algoritmia, es decir, saber más lo técnico. Están insistiendo que sea la carrera más técnica. Pero eso viene de esta situación que sucede en los años 80 y 90. Y entonces el enfoque situacional es ese, actuar de manera que en forma práctica uno pueda tener resultados inmediatos, rápidos. El enfoque situacional. El enfoque situacional hace que las empresas busquen actuar tratando de obtener resultados, digamos, en virtud de las circunstancias, ¿no? Entonces, un primer aspecto que el enfoque situacional considera es las condiciones que le rodean a la organización, que le rodean a la organización. Y entonces hay que ser congruente. Para tener éxito hay que entender eso que el mercado quiere esto, entonces hay que darle al mercado. No lo que el mercado necesita, sino lo que el mercado te pide. Es cosa distinta, ¿no? Es como si yo fuera el médico, yo le pido al médico una aspirina, porque creo que así me va a librar del dolor de cabeza, una aspirina. Y el médico te da aspirina, ¿no? Ese rol del médico dejó de ser un rol científico, ¿no? Si tú le vas por dolor de cabeza y le pides tu medicina, ¿no? Tú le dices, yo quiero la aspirina. Pero si tú vas al médico, le dices, me duele la cabeza, yo quiero tomarme algo para el dolor de cabeza con una aspirina, y te dice, espérense, pero usted no sabe por qué le duele la cabeza. Primero debo estudiar qué es lo que realmente usted necesita, identificando la razón por la cual se le duele la cabeza. Entonces ahí juegas un rol científico, el médico, ¿ya? Entonces, pero acá se abandona, en esta época se abandona esa actitud de estudiar la necesidad, sino de atender el requerimiento. Surge la idea, hay que atender lo que te requiere, darle lo que la gente te pide. Entonces son dos caminos, ojo, cuidado, son dos caminos diferentes. Hay gente que dice, es necesario estudiar el mercado para ver qué es lo que hay que ofrecer. Tranquilo, pero ¿cómo lo estudias? ¿Vas a estudiar la necesidad de las empresas o vas a estudiar lo que ellos te piden? Porque ellos te van a pedir siempre cosas muy baratas, prácticas, que te den resultado inmediato. Y esto es un asunto que sucede en esa época. A eso se le da relevancia. Y el primer aspecto es tener en consideración y actuar congruentemente
a esa exigencia, al requerimiento externo. A situaciones distintas, acciones distintas. Es decir, me acomodo a las circunstancias. Hoy en día, con el tema del desarrollo de la perspectiva, es que no. Yo cambio la circunstancia. La empresa actúa para producir una conducta, para producir un comportamiento, porque eso conviene en el desarrollo de varias combinaciones, tanto de capacidades, insumos, tecnología nueva, etc. Se piensa, felizmente se abandonó este entendimiento. Este entendimiento era muy práctico, es decir, yo voy hacia aquello que me va a poder dar una mayor rentabilidad de manera inmediata. Otro aspecto, un primer aspecto es el ambiente externo, la consideración al ambiente externo. El segundo es las consideraciones a lo tecnológico, a lo técnico. Y sucede que en este ámbito yo tengo que, aparece justamente en esta circunstancia la propuesta computacional, el procesamiento de datos. Y entonces las empresas lo que dicen, hay que introducir tecnología de la información en forma intensiva. Y aparece esa expresión, uso intensivo de las tecnologías de información. Ahí aparecen estos años. Aparece. Se cree que mágicamente el uso intensivo de las tecnologías de información te va a producir una organización que puede tener éxito y te puede dar rentabilidad pronta. Uso intensivo. No importa cómo, de dónde, simplemente por eso el despliegue de las empresas proveedoras de servicios tecnológicos se despliega de una manera espectacular. Y la duplicidad, el desperdicio de los recursos también es espectacular. Y acá también está la idea, esta es nueva tecnología, entonces yo, ¿cómo me adecuo a la tecnología? ¿Cómo me adecuo a la tecnología? Y hablamos de tecnología cuando se trata de los equipamientos, máquinas, de un nuevo conocimiento y nuevas técnicas que se utilizan. La organización piensa que la adecuación a la tecnología es prima, no al revés, que mi necesidad de negocio y de proceso de negocio debe adecuar la tecnología que voy a utilizar o debe condicionar o establecer los requerimientos para el uso tecnológico. No es así, es al revés. Y también hay una gran influencia de la tecnología de información y de las comunicaciones en los cambios organizacionales, en la nueva perspectiva de la organización. Y el tercer aspecto son las personas. El enfoque situacional establece que se alinea a la propuesta del mundo liberal de que la organización no se condiciona a las características de los seres humanos, sino que se dimensiona en función de mi demanda, de lo que yo voy a proveer, a desarrollar, a producir, a vender. Y dependiendo de ello, yo configuro de una manera particular, digamos, flexible, la configuración de mis capacidades humanas. De tal manera que se impulsa en los países, especialmente nuestros, curiosamente, el tema de ¿cómo se dice?, la liberación de la estabilidad laboral, de la libertad para contratar y despedir, que fue una transformación muy dura en el mundo, porque durante muchos años se peleó por el tema de la estabilidad laboral, de las condiciones de trabajo, que este nuevo enfoque reniega, ¿no? Va contra ella. La organización va a tener gente en la medida que haya más demanda y la va a tener que retirar en la medida que la demanda deja de haber. Y también las personas no determinan lo que se hace, no son sobre el cual se planea, se hace el planeamiento del desarrollo de los resultados, de los productos, de los procesos, sino
la persona es la que se ajusta a las tecnologías, a la que la tecnología te obliga a hacer para cumplir con este requerimiento de actualización tecnológica. Bien, ese es el enfoque situacional. Felizmente el enfoque situacional tiene, bueno, tiene una gran vigencia, vigencia en los años 80, ¿ya? Y impacto fuerte en los años 90. Por eso en los años 90 se le llama la época perdida. No hay ideas, solamente practicidad. Es la época en la cual en el Perú gobierna un ingeniero, gobierna en el Perú un ingeniero, embebido con el tema tecnológico, ofrece tecnología, honradez y trabajo en su campaña. La parte de tecnología es justamente, ¿no?, honradez por la parte humana y trabajo para la adecuación de ese recurso, ¿no? En realidad, nos gobierna el año 90 un tipo pragmático, totalmente pragmático. Y lo rodea también gente pragmática. Esa es la época en la cual aparece esta expresión, heterodoxia, la heterodoxia. Incluso hay gente del mundo político que escribe literatura sobre la vigencia de la heterodoxia. Uno de ellos es Alan García. Alan García tiene una obra sobre la heterodoxia en el Perú, también la gente vinculada a este partido político que se llama Acción Popular. Ellos creen también, toman en cuenta que es el momento de la heterodoxia, es decir, de la actuación práctica, pragmática. Y el gran ejemplo, nosotros tenemos un líder prominente en esto que se llama Alberto Fujimori. Hoy en día libre, ¿no? Pero que su forma de razonar y de establecer las políticas es pragmática, tremendamente. No está basada en principios, ojo, y los cambia. Un momento le sirve a un grupo de gente, otra vez no le sirve, es pragmático. Si uno lee sobre la vida de Fujimori, van a darse cuenta de cuánto influye en la mentalidad de esa época, los años 90, el pragmatismo o el enfoque situacional, ¿ya? Pero ese enfoque va a renegar con respecto, o sea, hay mucha volatilidad empresarial, hay mucha inestabilidad frente a situaciones porque en el mundo se producen cambios culturales, cambios tecnológicos, actitudes de consumo diferentes, y esa locura de actuar de acuerdo a las circunstancias genera también ineficiencia, gran ineficiencia, y es muy aprovechado lógicamente por los países que antes no figuraban como China, los países asiáticos en general, los de Asia, se van a aprovechar esas circunstancias y ellos se van a establecer, especialmente los japoneses, formas mucho más, ¿cómo se dice?, confiables en los productos que ofrecen, en el comportamiento organizacional. Y aparece en ese sentido, en contraposición, tratando de enmendar el entuerto que se había producido en esos años. En los años anteriores aparece el enfoque de la calidad, que hasta el día de hoy se acepta, se cree, se abraza, se quiere, el enfoque de la calidad. Es decir, hoy en día se aprecia una organización que tiene normas, está establecido procedimientos, los mecanismos de control que permiten ofrecer al mercado productos de calidad, ¿no? Ya no solamente productos que tú pides, sino que sean de calidad. Y eso cambia totalmente, reenfoca ese periodo horrible de heterodoxia, de situacionalidad, de pragmatismo que se daba, ¿no? Sin embargo, no todo se descarta, lógicamente. Es decir, la organización, en el enfoque de calidad también hay pragmatismo, hay también tema de flexibilidad frente a los cambios que se dan en el mercado, el control, ¿no? ¿Cómo se diría? El cambio de rumbo. No todo se descarta, pero sí se descarta
la forma caótica a la que llegó esto y al desprecio de principios en el comportamiento. Por eso hasta el día de hoy nosotros tenemos un rezago, porque los políticos, lo que el partido político son aprovechadores, oportunistas, ¿sí o no? Son aprovechadores de la oportunidad. El oportunismo es característico del enfoque situacional. ¿Y quiénes son los que nos gobiernan a nivel de poder ejecutivo y poder legislativo? A ver, ¿quiénes nos gobiernan? Oportunistas, es decir, gente que ve la oportunidad y pausa. No es gente preparada, no es gente con entendimiento cabal de las cosas que hay que hacer en el desarrollo de la nación, en fin, nos ha dejado. Y entonces, por eso el enfoque de la calidad llega y llega bien, no aparece en esos años, ¿eh? Ya había hacia atrás antecedentes del desarrollo de la calidad. Y uno de ellos, se han referido en una exposición, uno de los grandes exponentes es Deming, ¿no? ¿Por qué Deming es muy importante el enfoque de la calidad? Porque desde el punto de vista de sistemas, o sea, desde el punto de vista de cualquier línea de desarrollo, desde el punto de vista de sistemas, yo tengo una forma de retroalimentación permanente, constante, escalable, de desarrollo y crecimiento en la búsqueda de niveles mejores de ofrecimiento de mi producto, de satisfacción a los clientes. Entonces, y a eso se asocia principalmente el concepto de calidad total, es la búsqueda de integrar tanto los insumos, la manera como yo produzco y lo resuelvo en productos buenos y satisfactorios para el cliente. Y todo ese entendimiento le vamos a llamar calidad total. Cada aspecto del proceso tiene que incorporar calidad al servicio que damos, ¿no? Al quehacer organizacional. Y también nos deja, como ya se explicó en alguna exposición, este llamado ciclo Deming, ¿no? Diseño, construcción, implantación y evaluación. Ese círculo repetitivo, permanente, constante, infinito, para el despliegue de un comportamiento organizacional exitoso. ¿Cuáles son los aspectos que debemos recordar con el enfoque de la calidad? Primero, que hay un proceso, debe haber un proceso para el control de la calidad. Ustedes han escuchado, no sé si en las traducciones se ha dado, este concepto de verificación y validación. Son dos instrumentos fundamentales. Es decir, cuando yo como ingeniero de sistemas parto de la necesidad. Yo tengo que verificar que aquellos elementos que están en mi tambor de exploración de necesidad lo he podido aplicar, ¿no? El doctor, ¿qué necesitas? ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Quieres una aspirina? Ya está bien, pero yo tengo que identificar tu necesidad. ¿Qué hace él? Te ausculta, ¿cómo le llaman? Te examina, ¿no? Te toca la cabeza, la garganta, ¿no? Te palpa, ¿no? Busca, ¿no? A usted le duele acá, allá, a ver, mueva por ese lado, camine, levante la rodilla, le va haciendo cosas para ocultar, creo que se dice, aquello que podría ser eso que tú necesitas, que resolver un tema, una dolencia particular, ¿no? Y luego te manda a hacer análisis, ¿no? El aspecto y consideración y identificación de necesidades, que está por la parte, ¿cómo le llaman esto? Del procedimiento médico, ¿no? Ese tiene un nombre, se clasifica la metodología que utilizan los médicos como una metodología de exploración de necesidades. Entonces, es exploratoria, ¿no? Te hace análisis de heces, análisis de sangre, etcétera, ¿no? Ya cuando la dolencia se evidencia en este ocultamiento, algo te puede decir, va a hacer una resonancia, una tomografía, rayos X, etcétera. Entonces hay una serie de aspectos que hay que cumplir. Si
para decir que el médico ha hecho su estudio de necesidad en forma apropiada, yo tengo que verificar que ha seguido esas pautas. Verificar. Cumplimiento de aquellos requisitos o requerimientos que hay que cumplir para suplir una etapa del proceso. Verificar. Validar. Es cuando yo tengo el resultado, ya tengo un resultado, y digo, fíjese, en su análisis de sangre apareció que el PSA es alto. Usted, cuando le he preguntado, me ha dicho, ¿a qué distancia dispara usted la orina? A 20 centímetros. No lo distancia, digamos, 80, 100 centímetros o 1 metro. Si no puede distanciarlo, y tiene usted PSA alto, ¿no? Además, tiene usted ese dolor de cabeza permanente. Entonces, lo que usted tiene es un problema prostático, me dice. Y entonces, yo que soy el cliente o paciente, como quieran, puedo estar satisfecho con el estudio, con el diagnóstico que me hace, con ese proceso. Y entonces decir, verdad, ahora que me acuerdo, a mí me arde al momento de eyacular. Y tengo problema de potencia. Entonces, el médico te dice, correcto. Entonces, usted entonces está dispuesto a someterse a la siguiente etapa de prueba. Yo digo, si usted ha detectado eso, sí, yo creo en eso. Entonces, ahora le toca hacer el siguiente análisis. ¿Cómo? Una ecografía. No, ustedes dicen de tal, ¿no? ¿Cómo se llama? Te van a tantear con el dedo. No. Hoy en día es la ecografía. Estoy satisfecho con el diagnóstico. Cuando yo digo estoy satisfecho con el resultado, me da satisface a mí como cliente, estoy aplicando el principio de control de calidad que se llama la validación. Y la verificación se hace revisando que se está cumpliendo los requerimientos apropiadamente, los pasos que se debe seguir, las características de aquello que se va a usar, y voy a validar diciendo si ha satisfecho lo que se esperaba. Proceso de control de calidad. Eso nos deja el enfoque de la calidad, el proceso de control de la calidad. También nos deja una herramienta valiosísima, extraordinariamente valiosa, que es el control estadístico de los procesos. Más adelante vamos a mencionar que en ese sentido existe todo un desarrollo del conocimiento estadístico, entre ellos lo que se llama el control estadístico, ¿no? El control estadístico, los límites de control. Perdón, un ratito. Entonces, que está construyendo, o sea, ha construido ya toda una serie de herramientas para tener una idea clara de cómo la organización cumple con los requerimientos de calidad. Eso nos deja el enfoque de la calidad. Nos deja también la obligación de formalizar los procesos. Formalizar no solamente que está establecido los procedimientos asociados al proceso, sino las responsabilidades y los indicadores que nos permiten evaluar los procesos, ¿no? Formalizar los procesos. Y como acabo de mencionar, nos deja también el tema de utilizar indicadores, medir lo que se hace y contar y disponer de indicadores que nos permitan tener un diagnóstico real de lo que realmente está sucediendo. Otro aspecto que nos deja es este tema de chequear, pero se le llama auditar porque se trata de actuar constatando que se cumple con los procedimientos, que se tiene los registros apropiados
que se utilizan dichos registros, se miden como debe ser y se toman acciones ante la posibilidad de mejorar en cuanto se ha identificado lo que se llama las áreas de mejoras, en cuanto también se han aceptado las sugerencias o, digamos, las oportunidades de mejorar la organización o la calidad de la organización, o también el haber subsanado aquellas cosas que se han identificado como cosas que hay que corregir en los procesos de auditorías anteriores. Las auditorías hacen esa verificación, esa constatación. También nos deja este concepto que es muy importante en el entendimiento de la calidad, que es el que se llama en la ISO, se llama la revisión por la dirección. Es un concepto. La revisión por la dirección es una categoría de entendimiento. ¿Qué es lo que establece esta revisión por la dirección? Establece en primer lugar que los responsables del control de la calidad, los responsables son la alta dirección, son los niveles de más alto nivel. Que la revisión de la calidad no la debe hacer un comité, un área específica, no. Es responsabilidad central en la gestión de la gente de la alta dirección. Entonces, la facultad tiene un área de calidad, que son ellos los que piden requerimientos, piden información, registros, son ellos los únicos que ven. Eso jamás ha ido a un consejo facultad, jamás ha ido. Esos resultados, no se han revisado los indicadores, el cumplimiento, las subsanaciones, jamás se han hecho. Eso significa que no se está cumpliendo con un elemento fundamental, central, relevante de la calidad, que es que el control de la calidad lo hace la dirección, lo revisa la dirección, como digamos, la función, la actividad más importante que ella realiza, que es la revisión de la calidad por la dirección. Y por último, la evolución del proceso de calidad desde el producto bueno, desde los procesos apropiados, que llega a este plano de que la calidad se mide por el grado de satisfacción del cliente. ¿Ya? Esto no deja la calidad. Ya la calidad se mira desde el punto de vista de la satisfacción del cliente. Y también se mira desde el punto de vista de la imagen que se tiene respecto a la organización. Isabel nos quiere medir en términos de la calidad de la oferta educativa. Lo primero que debe hacer es ir a las empresas y preguntar a las empresas si es que ellos pueden corroborar que la formación profesional de los egresados de la UNI cumplen con las expectativas que ellos tienen. O sea, una de las preguntas que ahora se hace en tema de nivel de la universidad es preguntarle a las organizaciones cómo ve el nivel de los egresados de tal o cual universidad. Nosotros no estamos bien posicionados, por si acaso, no estamos bien posicionados. Pero hay un posicionado en cuanto a las universidades de calidad, ¿ya? No estamos bien posicionados. Sin embargo, un punto sí de buena posición es que es el prestigio que tiene la universidad. Eso no se ha perdido, está ahí. Pero bueno, la imagen de la institución es un factor que se considera parte inherente a una institución de calidad. Y el enfoque de calidad es eso, ¿no? El enfoque de calidad es un entendimiento de la organización dinámica,
como se dice, refrescante, refresca permanentemente la actuación de la institución, incorpora cosas nuevas, por todo el instrumental que se da, asegura un buen nivel en lo que provee el aprovisionamiento a sus clientes, digamos, le da vinculación a toda la cadena de valor y a los flujos de valor. El enfoque de la calidad entonces ha madurado. Las normas relacionadas al tema de calidad se asocian a diferentes aspectos. Uno de ellos es la calidad en la gestión de los procesos para la aplicación de la ingeniería de sistemas, la ISO 15288. Es decir, cuando hablamos de calidad, hablamos también de cómo ciertos marcos de uso para la aplicación de cosas importantes en la organización tienen ya normas establecidas, requerimientos establecidos, requisitos que se deben cumplir, y eso a mí nos deja. Pero hoy en día hay una tendencia especial, ¿no? Que no reemplaza, no sustituye, no supera, sino corre en paralelo al enfoque sistema y al enfoque calidad, que es el llamado enfoque prospectivo. Las empresas hoy en día son empresas que miran el futuro, buscan construir digamos, un ámbito, un entorno en el cual ellos tengan un lugar especial. Generan, en base justamente a los medios de comunicación hoy día muy a la mano, condiciones que le permiten desarrollarse y tener éxito en la sociedad, en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son las características de las empresas que están marcadas por el enfoque prospectivo? Son empresas que podemos decir han tomado implícitamente las consideraciones que hay desde el enfoque de sistemas, ¿no? Como organización viva e integrada, o sea, orgánica y sistémica, y van a buscarse que la organización, esta organización moderna y del futuro, sea flexible, se pueda adaptar, no desde el punto de vista situacional, sino desde el punto de vista de su articulación con la sociedad, el mercado, los cambios que se pueden producir. Y para ello, un instrumento fundamental es la llamada planteamiento estratégico. Y las soluciones del futuro desarrollan una gestión estratégica dinámica. Para eso mínimo se debe tener un plan estratégico. Es bien raro que una organización moderna no maneje un plan estratégico. El caso FIS es un caso peculiar, ¿no? Bien sui generis. No tiene plan estratégico, ¿no? Es decir, no se maneja con un marco estratégico. Si bien hay ideas que han surgido en medio de un debate determinado para el decanato, no es el instrumento que se maneja para el desarrollo de sus actividades. Pero en cualquier organización moderna y de futuro, la gestión estratégica se debe dar y debe ser esta una gestión dinámica, es decir, que se ajuste de una manera permanente. Otro aspecto y característica del enfoque prospectivo es que hablamos ahora de una organización extendida. Yo cuando trabajo en la aduana, quiero acercarme a la aduana, ya no hablo de la aduana. Mi enfoque es sobre el comercio exterior, donde la aduana es un componente nomás. Pero para poder desarrollar una propuesta de funcionamiento eficaz para la aduana, yo debo más bien pensar lo que hay que hacer en el contexto del comercio exterior, es decir, la organización extendida. Y además, extendida e integrada. Tanto internamente como integrada hacia el mundo que le rodea, integrada
a sus stakeholders integrada, a sus proveedores integrada, a sus clientes integrada, a los que complementan el quehacer de la organización. Se habla de la integración en ese sentido pleno. La organización del futuro también desarrolla capacidad decisional descentralizada, aprovecha más, da mayor eficacia, pero que requiere el uso integrado de la información. No puede ser que un egresado de la UNI, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, de la carrera de Ingeniería de Sistemas, esté contribuyendo a la creación de islas de átomos informáticos y no al desarrollo de componentes o de sistemas integrados. Esto es un tema complicado porque la organización del futuro tiene que verse integradamente gestionando su información como un todo. Cuando se hace un diseño de un modelo de datos de la organización, es un solo modelo de datos, es una sola base de datos. Pero la organización no moderna, la que está quedando ya en el pasado, es aquella que cada área o cada proceso tiene su propia base de datos, como si pudiera haber varias bases de datos. Otro aspecto importante, relevante en la organización del futuro, es el enmarcado apropiado en su quehacer, en su incorporación tecnológica. Es decir, tiene plasmado, articulado su arquitectura empresarial. La organización del futuro se basa en arquitectura. Y digo arquitecturas empresariales porque el marco de referencia a la arquitectura empresarial son distintas, dependiendo del entorno en el cual se encuentra la empresa. Son distintas. Yo siempre he dicho el marco, el framework más importante desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas es el marco federal, ¿no? El FEAF, ¿no? El FEA. No el TOGAF. El TOGAF es un marco para el desarrollo de aplicaciones, ¿no? No garantiza una gestión integrada. Y hay también el propio marco de Sachsman, el creador de la arquitectura empresarial de este enfoque, el de Sachsman también, si bien toma en cuenta y considera una serie de aspectos amplios, más completos, no es una perspectiva que te coloca en términos futuros. El FEA sí, porque te obliga a definir o a tener claro cuál es la arquitectura empresarial que tienes, y con los cambios que estás haciendo en tu desarrollo de cosas, de propuestas de cambios de procesos, tecnológicos, etcétera, ¿cuál es la organización que estás construyendo? ¿Cuál es la que tienes y cuál es la que estás construyendo? Y además, que debe estar plasmado, bien articulado, la organización que tú estás buscando tener en el futuro. 3 capas de entendimiento. Entonces, el uso del concepto de los instrumentos de la arquitectura empresarial son notorios para este nuevo modelo. También las soluciones modernas se enfocan en proyectos. Porque como hay cambios, hay que incorporar cosas, hacer cosas nuevas. La forma de abordar esas cosas nuevas es con proyectos. Entonces, enfocarse en una organización que maneja proyectos es muy importante y saludable para la organización que viene al futuro. Y también la manera como se aprovecha las capacidades humanas es muy importante en términos del entendimiento que la gente debe aportar, dando valor a algo que se quiere incorporar. Porque el enfoque de proyectos, es decir, el manejo de proyectos, es el manejo de los cambios en la organización, donde el trabajador tiene un rol distinto. O sea, en un proyecto tiene un rol distinto. O decir, tiene un rol. No se trata de tener solo un cargo, mientras que en la parte funcional el cargo determina lo que eres, mientras que en los proyectos el rol es el que determina lo que eres, ¿no? También otro aspecto que caracteriza la organización del futuro
es la gestión del conocimiento, tener ya plasmado, articulado cómo se gestiona el conocimiento organizacional. Y también la aplicación, no son de herramientas, ¿eh?, sino de modelos de inteligencia organizacional que te da éxito en los cambios que se están produciendo en el mercado, en el entorno donde te encuentras. Y como habíamos mencionado anteriormente, implementas, impulsa, la organización del futuro es heterogénea, es interdisciplinaria, es transdisciplinaria, es decir, desarrolla capacidades amplias. La gente que actúa ahí pertenece a diferentes, digamos, formaciones, ámbitos, y trabaja en equipo. El trabajo en equipo es característico de la organización que viene en el futuro. Y por último, se tiene hoy en día, para el futuro, plena conciencia de hay que saber qué está pasando con el entorno, qué pasa con el mercado, qué pasa con la competencia, tener vigilancia del entorno y también vigilancia tecnológica, tanto la tecnología para la producción como la tecnología para la gestión de la información. Eso, la organización del futuro vigila, está atenta a estos aspectos. El enfoque prospectivo tiene en consideración el entorno del cliente, lógicamente. La organización se va a articular en función del entorno de los objetivos hacia el cliente, que le deja a este enfoque prospectivo la calidad, ¿no? El enfoque de la calidad. Hay que orientarse al cliente, satisfacción del cliente. Se debe considerar hoy en día las condiciones no solamente circunstanciales del entorno, sino más amplias, los marcos políticos, económicos, sociales, normativos, tecnológicos, etcétera. En el Perú se ha utilizado mucho este concepto de peste, ¿no? Ahora, depende qué tipo de cosas se incorporan en estas organizaciones modernas para tomar, analizar y estudiar esos ámbitos que van más allá, que son ámbitos lejanos, digamos, del funcionamiento organizacional. También las organizaciones hoy día más están invirtiendo más en análisis prospectivo. Antes era muy excepcional que esto se haga, pero hoy en día, hasta las entidades públicas, ¿eh?, están desarrollando estudios prospectivos, digamos, hay herramientas y instrumentos para poder jugar en actuación en diferentes escenarios y en la utilización de herramientas de simulación de dichos escenarios, ¿no? También la perspectiva, el enfoque prospectivo va consigo un enfoque de integración y, como hemos mencionado, de arquitectura empresarial. ¿Qué consideraciones se resalta? Que el conocimiento de inteligencia son factores relevantes, que se enfoca a procesos y lleva a la integración interna y externa. También se desarrolla una gestión estratégica y en ella se aplica la inteligencia organizacional, no solamente con el uso de mecanismos electrónicos para el desarrollo de la inteligencia artificial, sino también por políticas que establecen, digamos, las maneras como la organización actúa de una manera mucho más eficaz. Otro aspecto importante es que hoy en día se mira la organización desde el punto de vista del capital intelectual. Ustedes están desarrollando una formación en la que los profesores están obligando a evaluar sus competencias. O sea, ya no es solamente que usted tenga cierto nivel de dominio temático, sino hay el desarrollo de competencias. Y cuando hablamos de competencia, hablamos de un aspecto que pertenece a este concepto que se llama capital intelectual, que se divide pues en capital estructural, capital relacional y capital humano, ¿no? Son tres componentes del capital intelectual que hoy en día se busca promover, ¿no? Las buenas relaciones, la articulación con los proveedores, con los clientes, con los socios, etc. El capital relacional. El capital estructural en tener establecido de una manera explícita y formal y bien, digamos, sólida,
todo aquello que le permite a la organización ofrecer productos buenos, de calidad y garantizados en su eh, aprovechamiento final, ¿no? Y el capital humano, que tiene que ver con las capacidades humanas, la capacitación, en fin, la diferencia que hay en competencias frente a los procesos que desarrolla la organización. Este aspecto, digamos, del desarrollo de conocimiento e inteligencia también obliga al adiestramiento, a la capacitación para el aprovechamiento tecnológico. También pues obliga a eso, porque de esa manera también la organización avanza tecnológicamente, ¿no? Y, y finalmente, la organización de futuro mantiene esta idea de gestionar la calidad y hacer uso de herramientas cuantitativas, ¿no? Que permita objetivizar mejor qué es lo que sucede con la organización. Y termino esta parte con estas consideraciones, ¿ya? Que son consideraciones generales de lo que hemos estado conversando. La organización debe desarrollar competencias empresariales. La empresa necesita competencias, desarrollar capacidades. ¿Qué capacidades podemos considerar importantes desde el punto de vista de sistemas relevantes que los ingenieros de sistemas debemos contribuir, ¿no? Establecer un nexo para desarrollarlos? Una competencia, una capacidad de la organización que tiene que ver con su articulación, de la manera como en forma integral se articula, se relaciona, sincroniza sus actividades y construye una organización coherente, consistente y unido, ¿no? Integrado. Esa articulación obliga a eliminar el planeamiento estratégico de las unidades de niveles inferiores. Obliga. Porque el plan estratégico es uno solo. Y todo el mundo despliega ese plan, no construye otro. Si no despliega ese plan, hay que articularlo desde el punto de vista del uso de la información. ¿Cómo? Con un sistema de información único, no varios. Se despliega también la articulación a través de procedimientos debidamente documentados, difundidos, instruidos hacia la gente, de manera que se articula también desde el punto de vista de cómo se hacen las cosas. Esa articulación tiene que ver también con la manera como se trabaja en equipo, ¿no? Cómo se integran las personas. Esa capacidad hay que fomentar, promover desde el punto de vista del sistema. Otro aspecto importante es darle fuerza, empuje, velocidad a la marcha de la organización. Y para eso se requiere perspectiva, visión de oportunidades y de ir más rápidamente que el resto hacia zonas, digamos, de aprovechamiento empresarial que están ahí potenciales, ¿no? Otra cosa es de bajar las ideas, la búsqueda de intencionalidades en cosas concretas, en proyectos concretos, en cosas prácticas que permitan marchar de una manera real a la organización. Otra cosa que se requiere la organización es tener mecanismos o formas de medir sus resultados, lo que se hace. La introducción de instrumentos de medición resulta clave hoy en día. Ahí nos han ganado los países asiáticos y orientales, ¿no? Como ya les he mencionado, un momento de caos, ellos trabajan en un mejor ordenamiento y el tema de medición resulta clave para ellos. Medir, controlar, es decir, con qué instrumentos la organización puede ser gestionada bajo una visión de control apropiado que dé una idea clara de aquello que hay que corregir, una idea clara de aquello que hay que mejorar, de aquello que hay que eliminar. Adaptar, es decir, cómo yo contribuyo para que la organización tome una acción, trate de ver, hacer un cambio
para adaptarse a una nueva circunstancia. También de integrar, decíamos articular, va con la mano de integrarse, de ir teniendo una organización que piensa en conjunto, en forma total, sus propósitos, integrar porque comparte cosas, entre ellos la información. Optimizar, es decir, ¿no? Crear mecanismos de innovación, de cambio, de mejora permanente y por último, de la contribución que debemos hacer en esas competencias respecto a las personas, a los seres humanos, que el factor más importante de su desempeño es su motivación, sentirse parte de algo importante que lo lleva a desenvolverse con el mayor esfuerzo, con la mayor capacidad posible. Para desarrollar estas competencias que hemos explicado, hay un abordaje praxeológico. Esa es la expresión. Y para eso hay que experimentar, hay que probar, experimentar, hay que mirar la experiencia de otros para no cometer las mismas fallas o aplicar lo que ha ido bien. Algunos utilizan los estudios de casos, por eso muchas de las escuelas de formación en gestión empresarial le dan a los digamos, gerentes que te están instruyendo ahí, que vean otros casos, cómo se ha dado, cómo se ha resuelto. También se utiliza el modelado, es decir, la representación, la manera de articular en un diseño conceptual, en un diseño determinado. Y también se utiliza la simulación. Hoy en día, por ejemplo, todo el tema de juegos de competencia tiene instrumentos de simulación muy buenos, muy potentes, muy extraordinarios. Uno genera escenarios, se articula, participa y va generando un entendimiento que permite que la organización pueda tomar decisiones y actuar apropiadamente, ¿no? Es también los foros. Un abordaje praxeológico al desarrollo de competencias es participar en los foros, en las discusiones, en las innovaciones que se están dando en otro lado y que en estos encuentros se pueden dar. También el abordaje praxeológico es contando con las revistas, las publicaciones, con información que viene de diferentes lugares, de diferentes fuentes. Hay mucha publicación que ayuda a aplicar directamente algunos temas que permiten desarrollar alguna de esas competencias empresariales. Otra cosa que se viene haciendo hace mucho tiempo es el desarrollo de sistemas expertos. Para eso se requiere base de hechos. Es todo un diseño que permite luego que la organización automáticamente pueda responder frente a situaciones ya previstas. Y el abordaje epistémico, haciendo los planes, definiciones, creando metadefiniciones o metainformación, estableciendo y difundiendo los conceptos, las técnicas, dando herramientas nuevas, estableciendo políticas y sobre todo generando formas de aprendizaje formal, ¿no? Formal o dándole posibilidad del aprendizaje a los que participan, ¿no? Y esta es mi última lámina de hoy día. La organización la entendemos desde esa perspectiva que hemos visto evolutiva, desde el punto de vista de lo que hace, de sus procesos. Así nos centramos básicamente en el entendimiento de la organización basado en el núcleo central, sus procesos. Y apuntamos a satisfacer las necesidades de los clientes, que son los resultados, sentados sobre la idea de desarrollo de competencias organizacionales, que la mayor cantidad de esas corresponde a la actuación humana. Y su actuación, lógicamente, ese entendimiento de la actuación de la organización moderna, que proviene de todos estos aportes, hace uso apropiado de la información, de una información, y que desarrolla o debe desarrollar formas inteligentes para la toma de decisiones, formas inteligentes. No solamente inteligencia artificial, sino la manera como resuelvo. Para eso está todo el marco general de los modelos viables, en la cual se establece que la
que las áreas operativas toman las decisiones de manera distribuida, de manera, digamos, más autónoma, y otro mecanismo, ¿no? De uso de la información. Este es nuestro modelo, ¿no? En la que los factores de economía, métodos, tecnología, es aspectos sobre el cual toda la organización desarrolla en niveles cada vez mejores, ¿no? Y para el ser humano, su aprendizaje y los valores, ¿no? Muy bien, con eso hemos acabado esta breve explicación evolutiva de la organización desde el punto de vista de su desarrollo en el tiempo, ¿no? Muy bien, nos encontramos el día domingo a las 9:30 con las exposiciones de el Cuerpo de Conocimiento de la Ingeniería de Sistemas, las traducciones, y luego el lunes nos encontramos presencialmente para el examen parcial. Muy bien, jóvenes, muy buenas noches.